y les empiezan les empieza a agradar, les empieza a gustar el acomodar o ayudar en casa a acomodar ciertas cosas. Y por último, de los 4, ay, me confundí, perdón. De los 4 a los 5 años, combina la independencia con la inseguridad. Y posteriormente suelen ir al baño solos, ya sin compañía de alguna persona adulta. Sin embargo, suelen seguir siendo inseguros. Sigue mi compañera. Ok, vamos. Bueno, ¿me escuchan? Bueno. Sí, te oímos. Okay. Bueno, a continuación seguimos con la escala de Hessel, que Hessel se dedicó a estudiar el desarrollo físico y mental del niño. Esta escala fue elaborada en 1921 por Hessel y el objetivo de esta evaluación era evaluar el grado de desarrollo del niño y su aplicación incluye una entrevista preliminar, un test, observaciones, intervención selectiva del desarrollo. Siguiente, por favor. Como ya había mencionado, esta escala se dedicó a la evaluación del grado de desarrollo y se dividió en 4 áreas. La primera, que fue la conducta motora gruesa, que esta se encarga de la capacidad motriz del niño. Aquí es donde inicia, o sea, es el punto de partida del proceso de maduración del niño. Como tiene movimientos corporales, coordinación motriz. Después seguimos con la conducta motora fina, que aquí es donde el niño tiene presión y manipulación de objetos. Después seguimos con la conducta adaptativa. Aquí es donde el niño ya empieza a tener habilidades para solucionar problemas muy sencillos. Coordinación de movimientos. Movimientos en los ojos. Movimientos en las manos para alcanzar objetos o manipular objetos. Dentro de eso también encontramos el lenguaje, donde abarca todas las formas de comunicarse, como visible, auditiva, gestos de movimientos, palabras, imitación de lo que ve de las personas. Y por último tenemos el personal social, que esto es relaciones, o sea, la relación que tiene el niño con otras personas. Aquí también empieza a identificar la higiene, la independencia, alimentación, entre otras cosas. La siguiente, por favor. Ya no llegan allá. A ver. ¿Me escucha, profe? ¿Sí me escucha? Sí, no escucho a Pau. Soy yo. Paulina estaba hablando, ¿no? Sí, creo vas que... tú, ok. Sí. En sí, en base a eso, nosotros tenemos como que cierto punto extra. Sabemos, como había mencionado mis compañeras, a diferencia de edades, van desarrollando cosas. Entonces, a través de eso, los trastornos del crecimiento y del desarrollo podemos saber que son simultáneos e interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos contienen características comunes de todos los individuos, que es lo que nos distingue como especies. ¿A qué se refiere eso?
a que por eso nos clasifican como humanos, como animales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, nosotros sabemos que todos estos factores se derivan a dos cosas, que son genéticos hereditarios y otro por ambientales. Entonces, estos factores expresan parte del potencial y por otra la magnitud en la que se van a expresar. De mi parte, voy a explicar lo que son los factores hereditarios y mi compañera Lorena va a explicar los ambientales. Ok, tenemos que entender que el desarrollo y los trastornos tienen también que ver en el lugar donde son criados, qué ambientes, qué alimentación, de qué ciudad o de qué región vienen, también hay mayores condiciones para un trastorno. Entonces también tenemos que ver la tecnología con la que viven. Todo esto también influye mucho en el ambiente en el que se desarrollan. Siguiente. Exactamente, como había dicho el profe, tiene que ver mucho el lugar en donde se desarrolla, etcétera, etcétera, etcétera. Estos se clasifican por factores endógenos y exógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que los endógenos son genéticos, hereditarios, metabólicos y neurohormonales. Y los factores exógenos son la alimentación y los factores ambientales, como había dicho el profe. En los patrones hereditarios, como podemos ver en diferentes países, ¿qué pasa? Por ejemplo, los de África, la pigmentación del color de piel, el del cabello, de los ojos, su forma en cómo desarrollan los dientes, el, el óseo. Entonces, igual mucho tiene que ver la talla, qué tanto van a crecer, el color de piel, como habíamos mencionado. Todo eso se deriva a diferentes factores, como habíamos dicho, los genéticos y los ambientales, que a continuación mi compañera Lorena va a explicar. Lorena. La siguiente. Okay. Yo les voy a hablar lo de trastornos ambientales. En esto, como el profe había mencionado, influyen mucho en dónde viven, la alimentación, e incluso desde la gestación es lo que influye. La siguiente, por favor. Ok. Los factores externos serían la alimentación, nutrición, las variables ambientales, el clima afectivo y la estimulación o expresión del niño. ¿Eso qué quiere decir? Conforme el niño vaya creciendo, por ejemplo, nosotros también afecta el cómo la alimentación, si se alimenta bien o si no tiene la buena alimentación, es en donde más se va afectando, porque es cuando el niño no tiene el desarrollo correcto o pues sí, el correcto. También influye, por ejemplo, en la zona en donde vivas, si es una zona en donde hay muchas fábricas, por ejemplo, el humo, todo esto puede llegar a afectar en la forma, el cómo va creciendo el niño. La siguiente, por favor. Antes de que sigamos, por ejemplo, no es lo mismo como ahorita que es de las fábricas. No es lo mismo un niño que crece en pueblo que tiene bueno, estoy hablando de un pueblo bien, un pueblo que tiene gallinas, que puede tener alimentación, va a ser más sano que un niño que vive en la ciudad con toda la metrópoli. ¿Por qué? Porque la alimentación es más natural en un pueblo, pero no es lo mismo un pueblo pobre que no tiene para comer a una metrópoli. ¿Por qué? Porque esto también va afectando. Aquí también, ahorita, bueno, vas a hablar de lo que podemos elegir. Por ejemplo, hay veces donde no se elige dónde nacer, pero sí se elige dónde crecer. Entonces, todo lo anterior, por ejemplo, hay niños en África, por ejemplo, mencionaron mucho África, estos niños, imagínense, incluso si ustedes trajeran un niño que está acostumbrado a una alimentación de África, no nos vayamos a África, un niño que vive en algún poblado de la República donde es muy pobre, lo traen aquí, se va a enfermar porque la alimentación es diferente. Incluso un niño de algún poblado toma agua potable y le va a hacer daño.
porque está acostumbrado su sistema a diferentes situaciones y va a generar un trastorno. Estos trastornos son de los que se habla: alcoholismo, tabaquismo y adicciones, son de elección. La mamá lo puede elegir y a veces decimos, ay, pues se droga, no estoy embarazada. Sí, pero la droga queda una memoria genética y a veces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el niño puede tener, por ejemplo, en el alcoholismo, hay niños que es tan triste ver, en verdad, me tocó cuando estaba en el hospital trabajando, ver niños que nacen con síndrome de abstinencia, que la mamá era adicta a la heroína, a la cocaína y piedra, y cuando nace el bebé le da un síndrome de abstinencia y le tenemos que un poquito de droga para, obviamente médicamente, para manejar ese síndrome de abstinencia, porque si no el niño se muere. Entonces es demasiado triste y esto sí lo tienen que hacer conciencia cuando ustedes den pláticas prenatales, todo lo que incluye el embarazo. Tiene mucho que ver este tipo de factores. Adelante, Lorena. Ok, pues como mencionaba usted, igual la influencia que tiene desde la gestación, por ejemplo, en el alcoholismo, eh, puede presentar lo que es el TEAF, el trastorno del espectro alcohólico fetal, es como lo bien mencionaba el maestro, que esto puede ocasionar durante el embarazo y después del embarazo que presente problemas ya sea emocionales, de conducta, del aprendizaje, ya sea de una manera disminuida hasta una manera muy exagerada. En el tabaquismo puede ser que el bebé nazca muy pequeño y hasta eso, incluso después de haber nacido, un mes después de haber nacido, siga con el mismo tamaño o que no tenga como que el desarrollo bien y que siga estando pues pequeño. En el y en el de las adicciones, pues como sabemos, como mencionó el maestro, puede provocar pues esta parte de la abstinencia, al igual que puede provocar hasta abortos espontáneos o que nazcan prematuros o con deformaciones. Malformaciones genéticas, sí, así es. Ah, ajá, malformaciones genéticas. Continuación, mi compañero. Creo. Ok, yo les voy a hablar sobre Henry Wallon. Ok, nació en París de 1879 y los primeros trabajos de Wallon se orientaban hacia la psicopatología para centrarse en la psicología infantil y la orientación. Algunos antecedentes de la teoría de Wallon planteaban que la conciencia reside en el origen del progreso intelectual, pero esta no se presenta en el momento del nacimiento, sino que sea una cualidad que se constituye socialmente por medio de lo que se denomina simbiosis afectiva. La simbiosis afectiva se da entre dos personas. En este caso, hace que se fortalezca la relación. Siguiente, por favor. Su método consiste en estudiar las condiciones materiales del desarrollo del niño, condiciones tanto orgánicas como sociales, y en ver cómo a través de estas condiciones se edifica un nuevo plano en la realidad que en el psiquismo o la personalidad. Para Wallon, la individualidad se produce gracias al papel que desempeña en la emoción en el niño. El bebé establece una simbiosis afectiva con sus cuidadores que le posibilita el desarrollo. Wallon decía que el lenguaje ha sido predecido por medio de la comunicación más primitiva. La base de estos medios está en la expresión emocional. Al igual que Dan Wallon define un concepto unitario del individuo y este se produce una transición desde lo biológico a lo social o cultural.
Siguiente, por favor. El desarrollo de los estadios. Estos se constituyen por dos leyes. La primera es la ley de la alternancia funcional, que es la ley principal que regula el desarrollo psicológico del niño. Esta plantea que las actividades del niño unas veces se dirigen a la construcción de su individualidad y otras al establecimiento de relaciones con los otros, alternándose la orientación progresivamente en cada estadio. La otra ley es la ley de preponderancia e integración funcional, que consiste en que no existe ni ruptura ni continuidad funcional en la transición de un estadio a otro. De este modo, las funciones antiguas no desaparecen, sino se integran con las nuevas. Siguiente, por favor. La escala de Wallon. Esta está constituida por 5 periodos. La primera es de impulsividad motriz y emocional, que es de 0 a 1 año, y su función dominante es la emoción que permite construir una simbiosis afectiva con el entorno, y su orientación está dirigida hacia adentro, dirigida a la construcción del individuo. Siguiente, por favor. El segundo periodo es el sensorio motriz y emocional, de 1 a 3 años, y su función dominante es la actividad sensorio-motriz, que presenta 2 objetivos básicos, que la primera es la manipulación de objetos y la imitación, ya sea de lo que lo rodea, de los padres, y así. La orientación es hacia el exterior, orientada a las relaciones con los otros y los objetos. Como ya lo mencionamos, la manipulación de objetos, a veces el querer estar agarrando cosas e imitando a las personas. Siguiente, por favor. El tercer periodo es el estadio de personalismo. Estadio. La edad es de 3 a 6. Sí. En la edad es de 3 a 6 años y la función dominante es la toma de conciencia y afirmación de la personalidad en la construcción del yo. Su orientación es hacia adentro y es la necesidad de afirmación. Esto tiene subperiodos de entre 2 a 3 años, que es el oposicionismo, los intentos de afirmación, la inasistencia en la propiedad de los objetos. De 3 a 4 años es la edad de la gracia en las habilidades expresivas y motrices y la búsqueda de la aceptación y admiración de los otros periodos marxistas. Siguiente, por favor. El otro periodo es el pensamiento categorial, que esto abarca de 6 a 7 años y también se puede abarcar de 11 a 12 años. La función dominante es la conquista y el conocimiento del mundo exterior, ya sea por querer aprender cosas nuevas y por querer descubrir. Su orientación es hacia el exterior y tiene un especial interés por los objetos que lo rodean, y un subperiodo es de 6 a 9 años, que tiene un pensamiento global e impreciso y mezcla los objetos con lo subjetivo. Siguiente, por favor. Creo que sigue mi compañera. Ok, ahorita la escala del desarrollo de Piaget. Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en fisiología. Su investigación se centró más que nada en la forma en la que los niños adquieren el conocimiento al desarrollarse.
También tenía un enfoque constructivista, que es el conocimiento del sujeto a partir de adaptaciones continuas. Esto quiere decir que el sujeto va a interactuar con su medio con el fin de construir y reconstruir esquemas mentales o conocimientos pasados. Aquí es donde parte el desarrollo cognitivo, y el tiempo es un determinante esencial para la construcción de dicho desarrollo y que esté equilibrado. Por ejemplo, Juan vive en una granja con su perro. Juan está conviviendo con su medio, que es su perro, y él piensa que los perros son agradables. Entonces, un día Juan sale de la granja y un perro se le acerca corriendo. El esquema que Juan tiene es positivo, entonces él va a pensar que el perro quiere jugar con él, y cuando el perro lo muerde, por ejemplo, Juan entraría en un estado de desequilibrio y tendría que pasar por el proceso de asimilación, que es donde intentamos encajar en el mundo, intentamos encajar el mundo dentro de los esquemas que nosotros tenemos, para terminar en un estado de acomodación, que es el cambio de nuestros esquemas para adaptarse al mundo. Es así para poder tener un equilibrio del conocimiento. Ouch. Y el esquema de Juan ya no va a ser que los perros son agradables, sino va a cambiar a que los perros, o sea, no todos los perros son agradables como el suyo, y por lo tanto debe estar precavido. Es así más o menos el desarrollo. Esta escala está dividida en 4 periodos. El sensoriomotor, que es donde el niño utiliza los sentidos y las aptitudes motoras para intentar entender el mundo que lo rodea, y es que la etapa en donde un objeto para ellos es conocido en términos en lo que el niño pueda hacer con él. También en esta etapa se registra una evolución desde los reflejos simples hasta conductas un poco más complejas. La segunda etapa, vamos a ver qué. La segunda etapa es el periodo preoperacional, que va de los 2 a los 7 años de edad. En esta etapa está el manejo del mundo a partir de representaciones mentales o simbólicas, que es donde imaginan los niños que están haciendo algo. Se sustituyen acciones por los símbolos, la imaginación florece y el lenguaje se convierte en un medio importante para autoexpresarse. La siguiente etapa es el periodo de las operaciones concretas, que es de los 7 a los 12 años de edad. Aquí está la aparición de las operaciones lógicas y de la reversibilidad en el pensamiento. En esta etapa los niños son capaces de resolver problemas de conservación y clasificación, siempre que tengan los objetos delante. Ellos van a poder distinguirlos. Y la última etapa es el periodo de las operaciones formales, que va de los 12 años hasta la edad adulta. En esta etapa ya viene el desarrollo de la inteligencia abstracta. Es donde lo real pasa a ser posible y se crea el carácter hipotético deductivo proposicional, que es donde los adolescentes o los niños ya son capaces de pensar de forma abstracta a partir de
asociaciones verbales. Y aquí es donde exploran ya todas las posibilidades de lógicas. Y esa sería la escala. Ok, chicos, creo que ya me pasé de su tiempo de él a las 12:30 acababa su clase. ¿Si no tenían otra clase? Sí, profe. Sí. ¿Por qué no me dicen? Porque está Está bueno, profe. interesante la clase, profe. Ok, la verdad se me fue el tiempo. Nada más retomo, para la otra clase no quiero retomar 2 puntos de Piaget, igual nada más voy a retomar cómo lo usan y retomamos, ¿vale?